pues buenas tardes a todos. Es un placer y un honor darles la bienvenida a esta primera sesión de la tarde del segundo Congreso Internacional sobre Isabel la Católica y el Gobierno de los Territorios. Hoy nos encontramos aquí reunidos por la figura de una de las monarcas más relevantes de la historia de España, cuyo legado sigue siendo objeto de estudio y reflexión en muchos ámbitos de la historiografía. Como sabemos, la reina Isabel no solo fue una mujer de su tiempo, sino también una monarca que, con gran determinación, consolidó el Reino de Castilla y propició un modelo de gobernanza que sentó las bases de la unidad de España. Su capacidad para gestionar la complejidad política, social y económica de los dominios sigue siendo un tema de gran relevancia en los estudios históricos contemporáneos. Hoy, para abordar estos aspectos cruciales de su reinado, contamos con la presencia de tres destacados conferenciantes cuya experiencia y conocimiento enriquecerán sin duda este debate. A lo largo de esta mesa redonda, los tres ponentes no solo nos ofrecerán sus perspectivas sobre el gobierno de los territorios, sino que también generarán un espacio para el análisis crítico y la reflexión conjunta que espero aprovechemos al máximo. En primer lugar, tenemos con nosotros a don Alberto Barea Vera, quien nos hablará sobre la visión estratégica de Isabel de Castilla, un análisis de su liderazgo como plan político. Don Alberto Barea es doctor en Psicología, licenciado en Criminología y diplomado en Relaciones Laborales. Cursó el máster universitario en Antropología Física y Forense, el máster internacional en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva, el máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y el máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Desde el año 2017 ha impartido docencia como profesor colaborador externo en diversos títulos de grado y posgrado y cursos técnicos en la Universidad Católica de Ávila. Es autor de varias publicaciones de capítulos de libros y ha compartido con ponencias y comunicaciones en diversas jornadas y congresos nacionales e internacionales. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro primer ponente, don Alberto Barea. Muchas gracias, ilustrísima señora decana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación para participar hoy en esta mesa de comunicaciones, en este Congreso Internacional, para compartir y esbozar algunos retazos sobre el liderazgo y las estrategias de la reina Isabel de Castilla en su política de gobierno. Sí, ¿me escuchan ahora mejor? Sí, muchas gracias, perdón. Cierto que es que las cualidades personales de la reina favorecieron una visión política que destacó incluso entre los grandes planificadores de la historia. Su perfil característico y firme a lo largo de su vida la llevó a establecer una forma de guía visionaria con esas habilidades que sentaron las bases y el germen de lo que posteriormente se conocería como imperio, garantizando la transmisión de la cultura y promoviendo un entendimiento globalizado y la cohesión de los pueblos. Generó expectativas de modernidad y se convirtió sin duda en la precursora de otra época histórica. Con esta intervención pretendo mostrar de manera sucinta un análisis sobre lo que sustentó el liderazgo de la reina en momentos significativos, como fue la celebración de las Cortes de Madrigal, destacando una sólida base política y de gobierno en la historia de nuestro país. En primer lugar, consideraremos que una de las funciones principales de las Cortes era proporcionar al nuevo monarca una importante fuente de ingresos para poder costear los gastos que su nueva condición conllevaba. La reina Isabel recurrió a las Cortes de Madrigal para obtener dinero, donde acudió una amplia representación de la nobleza de la época, clero y los representantes de las ciudades y villas del reino. Entre los asistentes se encontraban los grandes y prelados, incluyendo figuras importantes como el cardenal Pedro González de Mendoza y el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo y Acuña. Los representantes de las ciudades y villas que enviaron sus procuradores también para dar obediencia a los reyes católicos. Estas reuniones que conformaron estas Cortes fueron fundamentales para consolidar el poder de los reyes católicos y establecer reformas administrativas y judiciales. El papel que desempeñaron las Cortes de Madrigal fue muy importante, sobre todo en temas como el voto de servicios extraordinarios, que permitió a los reyes católicos obtener fondos adicionales de los municipios para financiar sus campañas militares y fortalecer el reino. Además, estas Cortes implementaron importantes reformas administrativas y judiciales que contribuyeron a centralizar el poder y a unificar los distintos reinos bajo una monarquía más fuerte. Constituían sin duda un órgano político consultivo y colaborador de la corona, con un cometido esencial en la gestión del asunto del reino.
En el siglo XV, una era de grandes transformaciones, mientras los europeos se expandían y los pequeños feudos regionales comenzaban a formar sus propios estados nacionales, la unificación de los diversos estados de la península ibérica se volvió absolutamente necesaria. En este contexto histórico, los monarcas que ocupaban dos de los tronos más codiciados del mundo, en esa época los reinos de Castilla y de León, desempeñaron un papel fundamental en la prolongada lucha por la unificación de lo que eventualmente sería España. Los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. En 1469, Isabel I de Castilla se casó con el heredero del trono de Aragón, Fernando. Este importante enlace matrimonial no solo simbolizó la unión personal de sus destinos, sino que también permitió a los futuros reyes católicos consolidar el control de sus diversos reinos, territorios y señoríos bajo una sola autoridad, la del gobierno regio. Es aún más relevante que, como resultado de esta unión, se estableció un nuevo orden que otorgó una primacía no vista desde la época de Alfonso X, la corona. El liderazgo de Isabel, la reina, fue decisivo y determinante para lograr estos importantes avances. Tal fue la fuerza y la influencia que Isabel acumuló durante la vida de Fernando, que quedó claro que ella podía gestionar de manera autónoma y eficaz los distintos asuntos de gobiernos en los momentos en el que el rey estaba ausente, aprovechando la fidelidad de sus colaboradores y la lealtad de diversos sectores de la población. Su actividad en el gobierno no fue monótona, al contrario, fue extremadamente variada, especialmente en su capacidad para ajustar su enfoque y decisiones ante las dificultades que surgían o al abordar diferentes asuntos, buscando siempre adaptar su proceder a las circunstancias del momento de manera clara y decidida. Es importante destacar que el éxito de la reina por su actuación fue evidente, coherente y progresivo, además de absolutista y cortesano. Sin embargo, esta fórmula estuvo precedida por logros estratégicos sustanciales como la creación de normas claras, procedimientos ordenados y una organización sólida de la política cotidiana. Esto permitió un mayor grado de confianza por parte de las Cortes, que se mantuvieron fieles y comprometidas bajo una monarquía feudal. La reina consiguió ganarse la confianza de su pueblo no solo por su liderazgo, sino también porque las Cortes eran vistas como un espacio donde se forjaba el bienestar común, un lugar de diálogo e interacciones significativas. En 1475, Isabel demostró un notable talento para identificar los aspectos fundamentales y constitucionales de sus problemas, abordando solo aquellos temas que eran vitales para alcanzar sus objetivos principales. Se negó a desviar su atención hacia controversias irrelevantes que podrían sofocar la base legal y constitucional de la autoridad necesaria para lograr sus metas. Ese año, en 1475, Isabel desarrolló una clara comprensión de la realidad dinástica, política e institucional de Castilla y logró sus objetivos gracias a su talento estratégico. Lo hizo en beneficio de sus súbditos, como ella misma afirmó en la Real Provisión emitida en Valladolid el 20 de septiembre de 1475, sin olvidar ni quebrantar las leyes, los fueros ni el decoro personal. Un buen gobierno, una decisiva toma de decisiones en la política interna e internacional y la determinación de los territorios que se encuentran bajo el dominio de una corona son esenciales para la administración de un reino. Durante el reinado de Isabel I de Castilla, a través de los diferentes preámbulos, ordenaciones y confirmaciones de su administración, se puso de manifiesto que el trasfondo básico necesario para alcanzar la paz y proteger el bienestar colectivo de todos sus súbditos no podía basarse únicamente en la disposición, el derecho, el rango, el trabajo arduo, la organización adecuada o el ejemplo a seguir proporcionado por el monarca. Era absolutamente fundamental establecer un marco de actuación sólido, así como unas bases políticas más consolidadas que proporcionaran un soporte más eficaz y efectivo para la correcta implantación y evolución del poder personal del monarca, asegurando así su liderazgo. A lo largo de la historia, la implementación de diversas reformas administrativas y legales que incluyeron la emisión de una amplia gama de documentos y decretos destinados a fortalecer la autoridad y centralizar el poder ha dejado una impronta normativa significativa. Ese análisis revela no solo una alta intensidad y actividad normativa, sino también una temática amplia y variada que abarca múltiples aspectos de la vida de esa época. Estas reformas incluyen disposiciones reales acompañadas de decisiones esenciales, instituciones de juros para regular las finanzas, mercados que impulsan la economía, horcas que representan la justicia penal, alcabalas que gravan el comercio, litigios sobre el uso y propiedad del agua y términos acuñados que delimitan territorios.
También se consideran los montes como fuentes de recursos, las dehesas que sostienen la ganadería, los pastos que alimentan los rebaños, los caminos que facilitan el tránsito y los puentes que conectan comunidades, las infraestructuras, tanto superiores como inferiores, vitales para el desarrollo jurisdiccionales que establecían el marco legal y las pesquerías que regulan la explotación de ríos y mares, además de indultos por divorcio que reflejan las consideraciones sobre la vida familiar y ordenanzas de conciertos y privilegios municipales que se establecen en el ámbito de la justicia civil, criminal o política. Esta importante reina no solo alcanzó los logros significativos en múltiples ámbitos como el militar, el político y el económico, sino que también desempeñó un papel fundamental en la configuración de la nación. Uno de sus mayores éxitos fue la unificación dinástica de los territorios peninsulares al contraer matrimonio con Fernando de Aragón. Esta unión no solo fortaleció su poder, sino que también estableció las bases para una futura España unida. La expulsión de los musulmanes no convertidos de Granada marcó un hito no solo en la historia militar, sino también en la identidad cultural del país. La reina, al intervenir en las nuevas áreas de conquista del Atlántico, contribuyó a la expansión territorial y a la proyección internacional de la monarquía española, transformando así el mapa geopolítico de la época. Isabel llegó al trono enfrentando exigencias y pruebas de su legitimidad por parte de los nobles y varones del reino, y como mujer tuvo que demostrar tanto su capacidad individual como el valor de su familia para ejercer el poder. En este contexto, Isabel desempeñó un papel vital en la implantación y difusión de nuevas ideas políticas, económicos y jurídico-institucionales que cambiaron la estructura del poder en su tiempo. Fue elemental legitimar la autoridad desafiando las nociones tradicionales de la época sobre el sometimiento femenino al poder masculino. Su influencia se consolidó al transferir el legado político a su hija Juana I, quien junto a su esposo Felipe de Habsburgo perpetuó sus ambiciones de poder enfocándose en una política imperialista que marcaría el rumbo particular de sus reinados. En el ámbito europeo, en un primer momento, Isabel se enfrentó inicialmente a numerosas frustraciones y resultados desfavorables en su actividad diplomática, ya que no logró obtener la esperada solidaridad externa en el contexto europeo. Esto se debía en parte a que Isabel no supo ni pudo articular las alianzas beneficiosas de su reinado y su país requerían en ese momento histórico. A su vez, las zozobras internas que albergaban algunas de las monarquías de la Primera Edad Moderna, así como las rivalidades ancestrales que existían entre potencias europeas como Austria y Borgoña, complicaron aún más esta situación. Además, Isabel no pudo resistir las fuertes presiones que se desataron relacionadas con las elecciones al frente de la Iglesia Católica, elecciones que no lograron aplicar la necesaria apariencia de imparcialidad que la situación exigía. Quizá se vio superada por los acontecimientos internacionales que se sucedieron hasta el momento, hasta al final terminar sus días aquel 26 de noviembre de 1504, lo que subraya la complejidad de la política europea de esa época. Concluimos esta exposición destacando la intensa y meticulosa labor política que llevó a cabo la reina Isabel de Castilla a través de la convocatoria y celebración de importantes cortes en la histórica Villa de Madrigal. Tanto en estas cortes como en las posteriores, la soberana presentó un programa político bien definido que debía ser cuidadosamente expuesto y posteriormente aprobado por los representantes convocados. Los procuradores, reunidos durante un breve y limitado periodo de tiempo y bajo rigurosas instrucciones, influyeron de manera decisiva y significativa en el resultado de las deliberaciones. Los procesos de negociación que se abrieron y las decisiones adoptadas se dilucidaron y resolvieron en los propios concilios, donde cada voto y cada opinión contaban para alcanzar un consenso. Gracias a sus numerosas acciones y decisiones, Isabel de Castilla se ha convertido en un referente destacado en la memoria histórica de España y de todo el mundo conocido en su época. Su influencia perdura por su capacidad para liderar en tiempos de cambio y transformación. Su legado espiritual y moral, así como su profundo sentido de la religiosidad, hacen de ella una figura extraordinaria. Destacó como la paladín de su tiempo, ganándose el título de defensora de la fe, un reconocimiento significativo utilizado por los monarcas españoles desde entonces. Con una voluntad tenaz y firme, luchó por la unificación de lo que llegaría a ser España, enfrentando numerosos desafíos en un contexto histórico complejo. Su figura es psicológica y mitológica a la vez, adorada y venerada por algunos, criticada y rechazada por otros, cuyo liderazgo se debate en esta dual apreciación, como símbolo de valores ideales y como personaje controvertido. En todo caso, hablamos de una mujer capaz de encarnar ambas perspectivas, representando la unión de madres e hijos en momentos difíciles.
Su lucha en las Cortes no se limitó a la conquista de ciudades, sino que también implicó la promesa a sus aliados de que no las perdería tras las visitas. La reina Isabel fue, en definitiva, una figura central en el poder, pero capaz de alcanzar poder real único. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Alberto. En segundo lugar, se encuentra con nosotros doña Lourdes Miguel Sáez, que nos ofrecerá la conferencia titulada «La Santa Hermandad, un legado de seguridad y justicia de Isabel I de Castilla». Lourdes Miguel Sáez es profesora de Derecho Procesal en la Universidad Católica de Ávila. Actualmente es la vicerrectora de Ordenación Académica de dicha universidad y responsable del área de formación en Seguridad y Defensa. La profesora Miguel Sáez es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, abogada rotal por el Tribunal de la Rota Matritense y diplomada en el 50 curso de Defensa Nacional impartido por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Ha realizado asimismo el curso de Actitud Pedagógica y ha cursado los másteres universitarios en Bioética y Formación y en Criminología Aplicada e Investigación Policial. Fue coordinadora docente del grado en Derecho, coordinadora de la Escuela de Preparación para el Examen de Acceso a la Abogacía y decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, mi predecesora. Y ha realizado estancias docentes y de investigación en varias universidades de extranjero y es autora de varios capítulos de libro y artículos científicos. Así que cedo la palabra a nuestra segunda ponente, doña Lourdes Miguel. Muchas gracias, señora decana, por su amable presentación. Quiero dar las gracias a los organizadores de este congreso por su invitación a participar en el mismo, así como por la calidad de las ponencias que componen el programa. Me es grato, además, compartir esta mesa con mis compañeros profesores de la universidad, el doctor Barea y el doctor Trullén, y poder hacer una aportación, en mi caso, para conocer los antecedentes de un elemento fundamental de nuestra sociedad, como son las fuerzas de seguridad. Y por eso hablamos de los orígenes de la policía en España, la Santa Hermandad, impulsada e instituida por los Reyes Católicos en las Cortes de Madrigal como la primera institución policial española sometida a cierta organización y administración gubernamental y vigente entre los siglos XIII y XIX en ciertas regiones de la península ibérica. Es importante puntualizar y resaltar que fue la reina Isabel quien mostró un mayor interés y dedicación hacia esta institución. Su implicación personal y su firme apoyo fueron decisivos para el fortalecimiento y la consolidación de la Santa Hermandad, lo que hizo evidente su compromiso con el orden y la justicia en sus reinos. La Santa Hermandad, por su parte, devolvió a la corona la garantía de contribuir al fortalecimiento y a la pacificación del reino. La reina Isabel de Castilla sabía y estaba convencida de que sin un entorno seguro era imposible implementar políticas efectivas y mantener el orden público, lo que afecta directamente al bienestar de la población, comprometiendo la estabilidad social y el desarrollo económico. La Santa Hermandad fue una organización militar que estaba formada por representantes de todas las comunidades que suscribían un pacto como equivalente de fuerza frente a un entorno muy inseguro. Hay que reconocer que hubo muchas hermandades militares a lo largo de la historia española, pero la Santa Hermandad fue verdaderamente eficaz, concretamente en la represión de la delincuencia habitual y de la nobleza rebelde. De hecho, la Santa Hermandad constituyó un célebre ejemplo de tribunales itinerantes que garantizaban al mismo tiempo la seguridad de comerciantes y viajeros. Si nos remontamos un tiempo atrás, hablar de hermandad o de cofradía, como así se denominaba también a estas agrupaciones, era hablar también de gremios, de gente que se dedicaba al mismo oficio. En las ciudades muchas veces los artesanos que se dedicaban a oficios iguales o similares solían operar en las mismas áreas de la ciudad y muchos de estos artesanos se asociaban y formaban estas cofradías. También las había de pescadores, de agricultores, de ganaderos, y nos vamos a quedar con estos dos últimos, con los agricultores y con los ganaderos, porque era habitual que muchos de ellos sufrieran un delito muy común en la Edad Media, que era el robo de ganado.
En 1473, Enrique IV de Castilla autorizó, a petición de los procuradores en Cortes, la formación de la Hermandad Nueva General de los Reinos de Castilla y León, con el fin de asegurar el cumplimiento de la ley y perseguir la delincuencia en poblados y caminos, así como convertirla en instrumento de los administradores de justicia. Sin embargo, esta primera Santa Hermandad Nueva se disolvió rápidamente a la vez que el conflicto sucesorio a la muerte de Enrique, que agravó la situación de inseguridad en el reino. Por ello, Alonso de Quintanilla, contador mayor de cuentas, y Juan de Ortega, sacristán del rey, promovieron la formación de una nueva Santa Hermandad, entrando en contacto con las ciudades castellanas para que enviasen sus representantes a Dueñas, donde en marzo de 1476 se celebró la reunión que elaboró el proyecto general, presentado poco después a los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en las Cortes de Madrigal. Sobre la base preexistente de las hermandades que habían levantado algunas ciudades, el 19 de abril de 1476 los reyes aprobaron el ordenamiento de Madrigal elaborado por su Consejo Real, por el que se regulaba la creación de la Santa Hermandad para proteger el comercio, pacificar el difícil tránsito por los caminos y perseguir el bandolerismo. Además, como milicia desempeñó un importante papel en la Guerra de Granada, pero tuvo una vida corta, pues desde 1498 quedó reducida de nuevo a niveles locales conforme se expresaban también los deseos de las ciudades. Esta institución surgió como un instrumento para garantizar el orden público, así como constituyó el embrión de un ejército regular y especializado, sobre todo a partir de 1480. Su función consistía en juzgar y castigar los delitos cometidos a cielo abierto fuera de los pueblos y ciudades. Su jurisdicción se circunscribiría a 5 leguas a la redonda de cada localidad con más de 30 vecinos. Se organizó la composición de su tropa y se fijaron sus atribuciones legales. Quedaba claro, por tanto, que la base de la formación de esas milicias de seguridad era consolidar el poder real en unos territorios que, la verdad, sí eran bastante inseguros. Los capítulos de la Santa Hermandad, aprobados por los reyes católicos en las Cortes de Madrigal, tenían por objetivo, por tanto, preparar una milicia que pudiera fortalecer el poder real. Al final, este era el principal objetivo. Debemos destacar que la política que presidió la creación de esta fuerza militar permanente no pudo ser más hábil y discreta. Se pretendía limitar la jurisdicción de los alcaldes a pocos casos, someter los cuadrilleros a rigurosa disciplina, poniendo a su frente capitanes y nombrar o hacer que fuese nombrado general de aquella milicia, siempre en pie de guerra, al duque de Villahermosa, hermano bastardo de Fernando el Católico. La unidad del cuerpo y la concentración del mando convirtieron a la Santa Hermandad en un auxilio poderoso de la monarquía, porque los 2000 hombres de guerra que los concejos pagaban estaban prestos para lo que el rey o la reina les mandasen. Los efectivos, además, eran muy fácilmente identificables. Iban en grupos de 4 y se distinguían por su uniforme. Un coleto o chaleco de piel hasta la cintura y con unos faldones que no pasaban de la cadera. El coleto no tenía mangas y, por tanto, dejaba al descubierto las de la camisa, que eran verdes. Popularmente eran conocidos como cuadrilleros porque iban en cuadrillas, 4 soldados, o mangas verdes porque el color verde de sus mangas los identificaba de inmediato. Así pues, si un pueblo quería tener a esta Santa Hermandad, lo que tenía que hacer era pedirla y, claro está, pagarla. Y si bien es cierto que en sus orígenes este cuerpo protopolicial fue muy efectivo, también tenemos que decir que muchos pueblos, sobre todo los menos bollantes económicamente hablando, no se lo podían permitir, por lo que se creaban una serie de desigualdades que ciertamente hacía que su cobertura no fuera todo lo estricta o necesaria que uno pueda suponer. La Santa Hermandad constituyó, por tanto, una de las medidas urgentes y necesarias aplicadas por los reyes católicos para tratar de solucionar los 2 grandes problemas con los que se encontraron desde que llegaron al trono. Las continuas luchas internas provocadas por las diferentes facciones nobiliarias y el control de las diferentes revueltas y levantamientos que creaban los bandoleros y malhechores que aterrorizaban campos y ciudades. Es en este contexto donde los campesinos acuden a los reyes católicos solicitando esta nueva institución para que supla estos problemas de inseguridad, que las gentes pobres de la tierra y los caminantes o gentes que van por los caminos y lugares públicos a sus trueques, mercaderías u otras necesidades, no por ocio sino por necesidad y trabajo, no se vean dañados y afectados por los ladrones y salteadores. La hermandad tenía como objetivo principal el restablecimiento del orden y de la paz en el territorio en el que se acordara su actuación. Este restablecimiento de la legalidad, que solo podía ser acometido con respaldo institucional, regulaba fundamentalmente los siguientes apartados.
seguridad de los caminos, castigo de los delincuentes, eliminando la impunidad de los privilegiados, encauzamiento y formalización del proceso judicial de estos delitos, impedir la adquisición de justicia privada por aquellos ciudadanos que hubieran sido agraviados, recuperación de los bienes robados o defensa de los bienes del común y liquidar las fuentes de conflicto armado en el territorio en que operaban, incluidas las disputas o conflictos de los concejos socios. Todo esto muestra que la Santa Hermandad fue un referente en la identificación y captura de delincuentes. También confeccionaban y difundían bandos y hacían desaparecer el eco de voces disgregadoras o sediciosas. De hecho, antes de que se produjera algún incidente, era frecuente ver 2 o más hombres alzando una rienda al cuello y llamando con gran estruendo en las plazas públicas para formar la patrulla que debía actuar. En pocos minutos se había reunido un destacamento congregando miembros de la justicia, funcionarios municipales y vecinos, infructuosamente para los implicados en la fuga. Algunas partidas hermandinas se dedicaron a vigilar los principales caminos o cañadas, instalándose en posiciones estratégicas desde los que controlaban a los viajeros, cobraban los portazgos o incluso vigilaban las acciones de los propios oficiales que llevan activos líquidos o diversas mercancías. Tengamos presente, por tanto, que la Santa Hermandad era ante todo una institución militar y por eso esa labor inicial acabó dotando a sus componentes, eminentemente motivados por el espíritu marcial, de una responsabilidad policial que se limitaba al mantenimiento de la seguridad en el moderado espacio civil donde la encomienda cumpliera con sus funciones. Una hermandad como elemento social de choque, lucha y control se hacía indispensable con una población a la que no se podía controlar. Pero también es verdad que el impuesto para pagar los servicios de la Santa Hermandad, unido a que muchos delitos quedaban impunes por la demora en llegar al lugar por parte de los mangas verdes, de ahí el dicho a buenas horas mangas verdes, hizo que perdiera credibilidad y se pusiera de manifiesto su progresiva ineficacia. Más adelante, las Cortes de Castilla de 1551 determinaron el fin de la hermandad, aunque en realidad la Santa Hermandad sobrevivió a su propia disolución, pero ya sin la robustez jurídica que le daba cobertura, lo que originó conflictos e intervenciones por parte de los reyes que terminaron de arruinar el prestigio que les quedaba. La Santa Hermandad subsistió en muchas ocasiones en pequeñas poblaciones que carecían de justicia propia, que seguían atrayendo los desórdenes procedentes de la comarcana guarida de los bandoleros. Por eso se constata que la Santa Hermandad siguió operando en España hasta el siglo XIX. El 13 de enero de 1824, el rey Fernando VII promulgó el Real Decreto por el que se creaba la Superintendencia General de Policía y 10 años después, en 1834, las Cortes votaron por unanimidad un decreto que extinguía totalmente la Santa Hermandad. Ya para finalizar, queda patente la utilidad en momentos puntuales de la Santa Hermandad en su doble configuración, como hermandad partidaria de los reyes y como hermandad de aldea, así como participación en el proceso de estabilización del territorio de cada reino en su acción de guerra contra los agentes del desorden, tanto intrínsecamente como a raíz de la situación de conflicto armado en que la plasmó Isabel la Católica en su conquista del Reino Nazarí de Granada. Y por eso también se puede concluir que la Santa Hermandad, diseñada con precisión y honrosamente ejecutada, pese a su deterioro y paulatina pérdida de eficacia, reflejó los ideales y aspiraciones de los reyes católicos y consolidó su poder, garantizando la estabilidad y prosperidad de su reino. A través de estas acciones, Isabel y Fernando no solo aseguraron la paz interna, sino que también consolidaron los cimientos de una España unificada y fuerte, preparada para enfrentar los desafíos de aquel momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Y por último, pero no menos importante, don Francisco Trullén Galve completará la sesión con una intervención sobre el régimen jurídico del corregidor castellano en la época de los Reyes Católicos, una particular mirada al caso de Ávila, lo cual ampliará nuestra perspectiva sobre el impacto político y social de las decisiones tomadas por Isabel. Don Francisco Trullén Galve es doctor en Derecho por la Universidad de Burgos, tras la lectura de su tesis El régimen jurídico del asocio de la Tierra de Ávila, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. En cuanto a su formación académica, reseñar que obtuvo 2 becas predoctorales de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y de la Institución Gran Duque de Alba. Ha realizado estancias docentes y de investigación en distintas facultades de Derecho y ha recibido diferentes cursos de especialización.
En el ámbito docente e investigador, resaltar que en la actualidad es profesor contratado doctor de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila y ha participado en numerosos proyectos de innovación docente y en relevantes proyectos de investigación, fruto de los cuales ha publicado numerosos libros y artículos de carácter pedagógico e investigador. Al presente es secretario general de la Universidad Católica de Ávila. Así que tiene la palabra nuestro tercer ponente, don Francisco Truyen. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señora decana, por la presentación. Agradezco también, por supuesto, a los organizadores la posibilidad que me brindan otro año más de estar con todos ustedes. Como punto de partida de mi intervención acerca de la figura del corregidor en Castilla, tenemos que partir como punto inicial a analizar la realidad de la intervención del poder real en el ámbito municipal castellano durante el periodo bajomedieval, dentro del cual podemos encontrar de una manera muy sumaria, encontrarnos con varias fases y varios instrumentos, como ustedes pueden ver. En primer lugar, tenemos que señalar cómo a mediados del siglo XIII el poder real establece la organización administrativa de merinos y adelantados con el objetivo claro de hacer cumplir los mandatos regios, a la par que trata de uniformizar su marco legislativo a través de la imposición del fuero real. En la centuria siguiente, Alfonso XI da un paso más, instituyendo el regimiento como órgano de gobierno local, cuyos miembros, los regidores, deben ser inicialmente nombrados por el monarca y, con el paso del tiempo, al menos confirmados o no por él. Ya en el siglo XV, los titulares del poder encuentran otra forma de intervención en el ámbito municipal, cuál es la participación a través del arbitraje de los conflictos que se desarrollan en estos momentos, límites jurisdiccionales, luchas con el sector social dominante. Y esta política intervencionista va a llegar a su culmen durante el periodo de los Reyes Católicos, cuando no solo van a apoyar al representante de los intereses pecheros en los núcleos urbanos, esto es, el procurador del común, sino sobre todo a través de la imposición generalizada de la figura del corregidor, que se suma a los ya otros dos clásicos mecanismos de intervencionismo directo del monarca, cuáles eran el control real de los gastos del concejo y la necesidad de autorización regia para impartir o para imponer tributos concejiles. Señalar en estos momentos grandes hitos normativos que debemos tener en cuenta. Señalar, por una parte, cómo la primera mención que aparece de este oficial se encuentra en el cuaderno de petición de Cortes de Alcalá de 1348, de ahí que sea esta la fecha que se adopta mayoritariamente como momento del nacimiento, siendo conscientes de que este oficial no surgió en virtud de un acto o disposición concreta, sino en virtud de un proceso de casi un siglo y medio que se consuma con los reyes Isabel y Fernando. Durante su reinado se producen otros dos acontecimientos fundamentales. Por una parte, en las Cortes de Toledo de 1480 se establece el envío de corregidores a todas las ciudades y villas importantes y, además, de modo constante y renovado. Se produce, por lo tanto, una reorganización de este oficial tanto en el ámbito extensivo, puesto que algunos lugares que gozaban de autonomía la pierden, a la par que implica un cambio profundo en tanto en cuanto este oficial se hace constante en el gobierno concejil, puesto que aunque ejerzan su oficio por un tiempo concreto, no deben abandonarlo hasta que llegue el nuevo corregidor. Este cambio trascendental determina que se sienta la necesidad de dotar de un régimen jurídico que lo regulase. De ahí la promulgación por los Reyes Católicos de la Real Pragmática del 9 de julio de 1500, que contiene los célebres capítulos para corregidores y jueces de residencia. Esta disposición manifiesta claramente la independencia de estos oficiales respecto a los municipios y, por el contrario, su estrecha vinculación con los monarcas y el Consejo. Los corregidores, según estas disposiciones, deben en primer lugar servir a la monarquía, posteriormente al bien común, a su buen regimiento y gobernación y, por último, al derecho de las partes. Es verdad que estos capítulos suponen un avance muy notable en cuanto a su regulación si tenemos en cuenta la dispersión normativa previa. Adentrándonos ya en el análisis del régimen jurídico de este oficial, indicar en cuanto al nombramiento que correspondía al poder central, quien tuvo el deseo de que fueran designados para ocupar estos cargos personas dignas, prudentes y temerosas de Dios. De un modo más concreto, se exigía la concurrencia de ciertas circunstancias, algunas de carácter objetivo, otras de marcada significación subjetiva, y la no incursión en determinadas causas de exclusión, por ejemplo, el no ser comendadores de las órdenes militares.
La distinción entre corregidores de capa y espada, que eran enviados a ciertos lugares por las tensiones locales existentes o por su importancia geográfica, respecto de los corregidores letrados, aquellos que tenían una marcada función jurisdiccional, determinó que los reyes católicos, a través de pragmática de 6 de julio de 1493, exigieran a estos corregidores letrados una formación jurídica consistente en cursar estudios de derecho canónico y civil durante 10 años antes de acceder al oficio y tener al menos 26 años de edad. El nombramiento del corregidor se recogía documentalmente en la Carta de Provisión, que eran firmados por los monarcas a través de los secretarios y que contienen también algunas peculiaridades y, por supuesto, las competencias conferidas. La mera emisión de la Carta de Provisión no habilitaba para el ejercicio de este cargo, ya que, como señalan los capítulos de 1500, era necesario prestar juramento bien ante el Consejo si se encontraban en la Corte o bien ante el municipio, quien tenía, eso sí, la obligación de aceptarlos. Se trataba de un juramento de observación de la Carta de Provisión, de ejecutar los mandatos que se les envíen y procurar el servicio de los reyes y el bien de la tierra. A partir de la prestación del juramento, el corregidor empezaba ya a desempeñar su cargo sujeto a ciertas normas, estos capítulos, estas pragmáticas, pero con total independencia respecto a los municipios. De ahí que los capítulos mencionados establecieran una serie de prohibiciones que no solo les afectaban a ellos, sino también a sus familiares, como por ejemplo el rechazo de las donaciones y dádivas. Los reyes católicos lucharon fuertemente para que los corregidores ejercieran personalmente su oficio, prohibiendo el absentismo y también la delegación. Esto no impide que, por conllevar el desempeño del oficio del corregidor, acumulara otros oficios de justicia existentes en el municipio y pudiera contar también con colaboradores. Así, la pragmática de 12 de marzo de 1488 determinó, de una parte, la necesidad de que los corregidores de capa y espada contaran un técnico en derecho y, por otro, la posibilidad de que el corregidor designara un lugarteniente que le pudiera suplir si los reyes le habían concedido dicha prerrogativa. Principalmente también contaban o podían contar con el juez y el alguacil como oficiales colaboradores. De este modo, el corregidor desempeñaba su oficio generalmente durante el periodo de un año, existiendo la posibilidad de rebasar esta anualidad siempre que se ejercitaran correctamente las funciones de su cargo, de ahí que se generalizara su duración durante un bienio. En cuanto al ámbito competencial, indicar dos características principales. Por una parte, que el corregidor no tiene un marco competencial cerrado y perfectamente establecido, sino que se trata de un oficio dotado de una amplia elasticidad que le permite adaptarse a las necesidades de cada momento, de ahí que pueda gozar de unas funciones en un determinado momento, perderlas posteriormente e incluso volverlas a recuperar. Y, de otro lado, hay que tener en cuenta que la intervención del corregidor en el ámbito municipal es amplísima, dada que ninguna esfera importante queda fuera de su control. Por lo que respecta a la función jurisdiccional, indicar que el corregidor encarnaba la plenitud de la jurisdicción real en los municipios. Se trataba de un auténtico juez ordinario de primera instancia, que podía actuar de oficio o a instancia de parte, e incluso en algunas ocasiones podía ejercer como juez de apelación. El corregidor no solo administraba justicia, sino que también ejercía importantes funciones de representación, como por ejemplo el uso de la vara de la justicia. Otro bloque competencial no menos importante eran sus atribuciones municipales. En este ámbito, el corregidor desempeñaba un papel muy importante en la configuración del régimen jurídico del municipio, por ejemplo, interviniendo en la emisión y modificación de las ordenanzas, también en la defensa integral de la integridad territorial del municipio, ejecutando las sentencias sobre estas materias, también en el funcionamiento y promoción de los servicios y obras públicas, reparando puentes, calzados, etcétera, y también en el desarrollo de la actividad contable y fiscal, especialmente vigilando las cuentas de los propios y los repartimientos. También se encontraban dentro de las competencias del corregidor las que tenía encomendadas en cuanto a la tutela del orden público, entre las que nos encontramos, por ejemplo, con la persecución de los malhechores y adivinos y la prohibición de la usura. También gozaba de atribuciones militares o castrenses y, por supuesto, colaboraba con la política económica y religiosa de la monarquía, de ahí su inspección de las mercaderías extranjeras que entraban en el reino o el apartamiento entre moros y judíos, entre otros.
Por el desempeño de este amplio marco competencial descrito, el corregidor recibía un salario del concejo con cargo a los bienes municipales y también percibía unos derechos claramente establecidos en las capitulaciones en los capítulos de 1500. Las reiteradas disposiciones emanadas de los monarcas insistiendo en el respeto de los aranceles vigentes y en la no cobranza de aranceles doblados parece mostrar que, por el contrario, en numerosas ocasiones los corregidores no cumplieron la normativa prevista. Los reyes católicos fueron muy celosos del control de la gestión de los corregidores, de manera que en las Cortes de Toledo de 1480 quedó establecido un doble sistema de control de su responsabilidad. Por una parte, mientras el corregidor desempeñaba su oficio, podían utilizarse dos mecanismos de control: la visita, que se realizaba de oficio, y la pesquisa a instancia de parte. Ambas no impedían que este oficial siguiera desempeñando su oficio y se revisara el desempeño completo de su gestión. Una vez que el corregidor finalizaba el desempeño de su función, de su oficio, se desarrollaba el juicio de residencia regulado en la segunda parte de la pragmática de 1500. Los monarcas designaban de entre personas dotadas con conocimientos técnicos un juez de residencia que, en el plazo de 30 días que podía alargarse, debía revisarse por completo la actuación del corregidor. Llegados a este punto, creemos que es necesario realizar algunas consideraciones más singulares y prácticas sobre la figura del corregidor en una ciudad concreta castellana, cual era Ávila. En este sentido, hay que contar con la valiosa información suministrada por el Marqués de la Floresta en unos estudios aún inéditos, en los cuales se nos señala claramente cómo las primeras noticias sobre el corregidor abulense aparecen en el año 1385. Dense cuenta, casi 40 años más tarde, de que las primeras referencias aparecidas en las Cortes de Alcalá de Henares, si bien hasta 1400-1410 sería cuando, por la autoridad del infante don Fernando de Antequera, se consolida este oficial asumiendo funciones gubernativas y jurisdiccionales. En este caso, estamos, en el caso abulense, ante un corregimiento de segunda categoría dentro de la corona, de ahí que sus titulares siguieran un cursus honorum para llegar a él. Tras desempeñar una alcaldía menor, ascendían a un corregimiento menor, posteriormente podrían desempeñar el corregimiento abulense y finalmente ocupar corregimientos de primer nivel. El estudio elaborado sobre la prosopografía de los corregidores permite darnos algunas notas en cuanto a su procedencia social. De ahí que se constate que durante el siglo XV estos corregidores procedían de la alta nobleza, las familias Dávila, Chacón o Manrique, hasta el último tercio de dicha centuria en que proliferan los corregidores letrados. Por lo que se refiere a la procedencia geográfica y profesional, indicar que los corregidores que desempeñaron en su oficio en Ávila procedían geográficamente de los reinos de Castilla y León, de donde eran naturales normalmente, y eran caballeros que gozaban de una cierta posición económica, siempre personas destacadas tanto social como profesionalmente. El interesante estudio realizado por el profesor Monsalvo Antón acerca de la necesidad o no de la intervención del corregidor abulense, creo que es necesario también ponerlo en valor. En este sentido, el profesor Monsalvo Antón afirma que, a pesar de ser el corregidor un instrumento del poder regio efectivo y gozar de amplísimas atribuciones y prerrogativas, en la práctica no era necesario. Y para ello se esgrimen 5 grandes razones o motivos. En primer lugar, muchos asuntos entraban plenamente en la esfera política centralizada de la monarquía, por lo que se dejaba poco margen al corregidor. El caso de los nombramientos, de las concesiones de privilegios, de los reclutamientos militares y otros temas. Por otro lado, en los procesos decisionales propios del ámbito concejil, la actuación del corregidor era secundaria. Por ejemplo, es verdad que el corregidor gozaba de competencia judicial, pero el marco normativo no era objeto de su competencia y, por otro lado, no era la última instancia judicial, por lo que en muchos casos era un mero ejecutor o incluso en muchos casos también se le relegaba. En tercer lugar, indicar que el corregidor tenía una posición esencialmente vulnerable en el ámbito municipal. De una parte hacia arriba, señalar que el corregidor estaba a merced del poder regio y de los tribunales centrales, que le nombraban y le controlaban. Y hacia abajo, el corregidor sentía las presiones de las fuerzas locales, en especial del regimiento, que le comprimían su margen de actuación. Como cuarto motivo, recalcar que el poder regio gozaba de recursos humanos suficientes y cualificados para aplicarlos en el espacio local. La documentación muestra cómo
bachilleres o letrados foráneos, alcaldes de cortes, corregidores de otras ciudades, escribanos de fuera, actuaron en Ávila y su tierra, relegando, por lo tanto, la posición o la actuación del corregidor. Y, por último, señalar cómo los reyes tenían la capacidad de sacar al corregidor fuera del ámbito de actuación concejil cuando constataba que la oligarquía urbana podía influir decisivamente sobre él. Ejemplos claros de esta actuación se constatan ante los abusos cometidos por Pedro Dávila el Mozo, señor de las villas de Las Navas y Villafranca, y por los miembros de la todopoderosa familia Pamo en Fontiveros. Para finalizar, indicar que el reinado de los Reyes Católicos fue sumamente decisivo en el ámbito municipal, en la medida en que se dotó de una importante regulación jurídico-institucional y se consolidó el intervencionismo regio en la vida municipal. El corregidor fue durante esta etapa histórica no solo un oficial principal municipal, sino también un elemento primordial para lograr el intervencionismo regio en el ámbito local que veía mermada cada vez más su autonomía. Es de justicia aclarar que este intervencionismo regio no solo se produjo siempre a instancia de los monarcas, sino que en muchos casos la intervención del corregidor se motivó a petición de las propias villas o ciudades en base a diferentes motivos, entre los que sobresalían el verse respaldados en la adopción de medidas de mejora de la vida ciudadana, el dar énfasis a sus normas y también el tratar de solucionar conflictos que ellas, las ciudades, eran incapaces de resolver. A pesar de que inicialmente los concejos sostuvieron una actitud reticente ante la figura del corregidor, lo cierto es que, gracias a la intervención de la reina Isabel, se logró que fueran aceptados como garantes de los intereses económicos y sociales, favorecedores de los intereses de la oligarquía y defensores de los derechos de los demás habitantes. El corregimiento contribuyó así de una manera clara a sostener la confianza de la sociedad en la monarquía durante su reinado. Muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación y a los conferenciantes por compartir con nosotros su valioso conocimiento. Estoy segura de que ha sido una sesión altamente enriquecedora y estimulante que nos ha permitido acercarnos aún más a la comprensión profunda del reinado de Isabel la Católica y de sus complejidades de la gobernanza de su época. Así que espero que hayan disfrutado de la sesión y muchas gracias.